Los módulos para lectura de música en MP3 por USB o audio en Bluetooth ayudaron a darle otra vida útil o uso extra a equipos de audio tanto antiguos como carentes de las características que ofrecen estos módulos, así como añadirle más prestaciones. Esta modificación se puede hacer de manera casera, fácil y a veces a precios muy bajos. En Internet hay miles de tutoriales que instruyen la instalación de estos dispositivos. Sin embargo, no están libres de fallos, ya que la mala información genera malas prácticas y ocasionan fallos o mal funcionamiento en sus equipos, pues tienen su procedimiento apropiado para que no genere consecuencias negativas a la larga, que lamentablemente ignoran. En este video tratará sobre los 3 fallos cometidos más comunes en adaptaciones de módulos FM y MP3 por USB, Bluetooth en equipos de audio. Esto te puede servir para hacer mejoras si estás a tiempo. Número 1. No conectan a una fuente de alimentación válida. Algunos instruyen que colocando la punta negra en el chasis y la otra punta en cualquier punto aleatorio hasta en donde encuentre al menos 5 voltios sirve para alimentar este módulo. Esto está mal. No se hace midiendo puntos aleatorios hasta encontrar los 5 voltios. Quien ejecute esto no sabe lo que hace, ya que podría estar tomando tensión de una línea de señal, polarización de algún transistor o una línea que entrega amperaje insuficiente. Esto podría causar mal funcionamiento en alguna característica del equipo o hacer que el módulo entregue mal sonido. A veces, con esta mala práctica, con suerte, el módulo puede funcionar bien por haber acertado ciegamente en una línea de alimentación. Pero hay que ser cuidadoso. Lo ideal es tener conocimientos básicos en electrónica. En especial conocimiento en fuentes de poder que ayude a identificarla en el equipo. También hay que tener cuidado con este siguiente punto. Voltaje insuficiente. Hay módulos que funcionan con una alimentación de 5 voltios, ni más ni menos. Y hay otros que manejan más tensión, pero depende de un componente que limite la tensión de alimentación. Por ejemplo, un 78L05 o un 78M05. Estos tienen 3 pines: entrada, GND y salida. En este caso, en su salida siempre estará presente esos 5 voltios. Solo si en su entrada hay un cierto mínimo de tensión, lo cual puede variar dependiendo del fabricante o encapsulado, ya sea 10 voltios o 7 voltios. Lo que significa que 5 voltios no es lo apropiado en este tipo de módulos, si es que vino con un componente de estos montado. Veamos una demostración. Bueno, aquí tengo un 78M05. Ahí se ve, perfecto. El cual lo voy a montar acá. Monto el condensador, aplico 5 voltios a la entrada, haciendo una medición. En su entrada hay presente 5.1 voltios. Bien. Y en su salida hay presente 4.2. Ahora vamos a ponerle una carga. La carga va a ser un bombillo. Hago medición entre negativo y positivo, 3.4, y el bombillo está encendido. Y de nuevo entrando 5 voltios. Ahora voy a cambiar eso a 12 voltios. Mira cómo la luz ilumina más. Negativo por acá, positivo la entrada. 11.5. De la línea de 12 voltios de la fuente de poder. Y ahora en la salida 5 voltios. ¿Y cómo va la temperatura? Se ha levantado bastante con esos 12 voltios. Está bastante caliente. Al ser alimentado con 12 voltios o más, es posible que se presente un levantamiento de temperatura indeseado. Si esto sucede, se conecta en serie con 47 ohmios aproximadamente, para que se comparta la carga sobre el 7805 y a su vez disminuya la temperatura. Veamos otra demostración.
Sin embargo, si se coloca una resistencia de al menos 47 ohmios entre acá. Ahora en su entrada le coloqué la resistencia. Le mando los 11 voltios. Y enciende el bombillo. En su salida hay 5 voltios. Ahora al 78M05 en su salida le conecté el módulo USB MP3, el cual voy a encender dándole alimentación. Y funciona. Voy a medir tensión. GND y salida. Hay 5 voltios. Y en su entrada tengo 11.7. Y su temperatura por ahora es aceptable, bastante aceptable. Y también aceptable la temperatura en este otro componente. Un poquito calentito y un poquito. Si acerco la vela para saber si lo funde, lo tengo pegado y no se funde. No alcanza la temperatura suficiente para fundirlo. Si no eres capaz de identificar en el equipo una fuente de tensión válida y no te quieres complicar la vida, puedes usar una fuente de poder aparte, ya sea al menos un cargador de teléfono con USB si pide 5 voltios. De hecho, a veces esto soluciona el problema del audio. Número 2. Cable de audio largo y sin blindaje. Suele ser causante del sonido hum notable en los parlantes. La señal de audio que entrega el módulo es sensible a interferencias, ya que es una señal de audio baja. El usar cables normales hace que el cable positivo en ambos canales, izquierda y derecha, capten interferencias del entorno exterior. Veamos una demostración. Bueno, esto es un módulo MP3, el cual lee archivos de audio MP3 por USB y tarjeta microSD. Así como está en modo detenido. Este es el cable de alimentación, esto es panel frontal y este es el cable de salida de audio, el cual lo tengo conectado a este parlante. Está amplificado. Entonces, así como está, no se aprecia casi ese sonido hum de fondo. Bien, entonces le doy a play. De momento le he metido 2 archivos de audio. Uno que es completamente un silencio y otro que es una canción normal. Así como está, se está reproduciendo el silencio. Le voy a adelantar para comprobar. Esta es la música. Otra vez el silencio. Así como está, no se aprecia sonido hum. Sin embargo, si yo cambio el cable para agregarle este cable que no está blindado, el cual hay aquí 63 centímetros. Lo coblo acá y el parlante lo pongo acá. Ve que no se aprecia el sonido hum hasta que por lo menos, si yo detengo el aparato y yo toco el cable, ve que se aprecia el sonido hum. Esto no pasa si yo toco este cable, que está blindado. Este no está blindado. Ni el cable de parlante, ya que el cable de parlante está blindado. Este no lo está. Le doy play a la música. Ahí no se oye esta vez. Pero se aprecia en el parlante un leve sonido hum de fondo, que casi no se aprecia. Es posible que te preguntes, ¿cómo es que no hay interferencias en el audio si estoy utilizando cables normales? Esto no siempre pasa, a menos que sea un cable más largo de lo debido. Pero si en tu caso no presenta ese síntoma, lo puedes dejar como está.
El usar cable apantallado o blindado previene eso, ya que el blindaje o mallado actúa como una jaula de Faraday. Pero si el que vino incluido en el módulo no es cable de audio apantallado, pues hay un mínimo de longitud. Lo aceptable suele ser máximo al menos 15 centímetros o usar ese trozo de cable que vino incluido sin empalmarle otro cable más. Número 3. Mala estética. Hay métodos poco creativos que hacen encajar un módulo de estos en un chasis, de los cuales producen consecuencias negativas. Por ejemplo, los que instalan un módulo de estos a un lado del chasis del equipo. Surgen dos problemas. Las memorias USB serían un estorbo o estorbadas con los objetos que están a los costados. Y el sensor no captaría la luz IR del mando, por lo que el aparato podría no contestar con el mando. Sucede que esto lo hacen por carecer subjetivamente de alternativas, debido a que el panel frontal no aporta mucho espacio para abrir un encaje para el módulo. Ya sabiendo estos tres fallos, aún se puede mejorar. A veces hay formas creativas de encajar estos módulos en espacios difíciles. Costarían trabajo, pero valen la pena. Un ejemplo es de volver a utilizar los botones de play, adelantar y atrás que quedaron sin utilizar en el aparato. Como por ejemplo, los del modo CD u otro que ya no usa. Y se cablean esos botones hacia el módulo MP3. También se puede agregar un conector USB o utilizar el que tenía que ya no funciona. Esto con el fin de no usar esa fea carcasa del módulo, pero sí el poder asomar su pantalla en algún lado. Y para finalizar, traten en lo posible conseguir otras marcas y modelos de algún módulo de estos. Hay muchos de diferentes formas, tamaños y colores en muchas tiendas, ya que existen unos que tienen mejores prestaciones que valen la pena usar. Y ahora comenta lo siguiente. ¿Hiciste alguna vez una adaptación de estos módulos en algún equipo? ¿Utilizaste algún otro que no sea del típico que se ve en todos lados? Eso sería todo.